Llegada a Filadelfia. Mis inclinaciones por el mar se habían desvanecido en ese momento, o podría haberlas satisfecho ahora. Pero teniendo un oficio y suponiendo que era un buen trabajador, ofrecí mis servicios al impresor del lugar, el viejo señor William Bradford, que había sido el primer impresor de Pensilvania, pero que se fue de allí por la disputa de George Gate. No pudo darme empleo, pues tenía poco que hacer y ya tenía suficiente ayuda, pero dijo: mi hijo en Filadelfia ha perdido recientemente a su principal mano, Aquilla Rose, por muerte. Si vas allí, creo que podrá emplearte. Filadelfia estaba a 150 metros de distancia. Sin embargo, partí en un barco hacia Amboy, dejando mi cofre y mis cosas para que me siguieran por mar. Al cruzar la bahía, nos encontramos con una borrasca que hizo pedazos nuestras velas podridas. Nos impidió entrar en el quil y nos llevó a Long Island. En nuestro camino, un holandés borracho, que también era pasajero, se cayó por la borda. Cuando se estaba hundiendo, alcancé a través del agua su coronilla y lo levanté, de modo que lo subimos de nuevo. Su caída le hizo recuperar la sobriedad y se durmió, sacando primero de su bolsillo un libro que deseaba que yo secara para él. Resultó ser mi viejo autor favorito, El progreso del peregrino de Bunyan, en holandés, finamente impreso en buen papel, con cortes de cobre, una cubierta mejor que la que yo había visto en su propio idioma. Desde entonces he descubierto que ha sido traducido a la mayoría de las lenguas de Europa y supongo que ha sido leído más generalmente que cualquier otro libro, excepto quizás la Biblia. El honesto Juan fue el primero que conozco que mezcló la narración y el diálogo, un método de escritura muy atractivo para el lector, que en las partes más interesantes se encuentra, por así decirlo, metido en la compañía y presente en el discurso. Dafoe en su Crusoe, en su Maud Flanders, en su cortejo religioso, en su instrucción familiar y en otras obras lo ha imitado con éxito, y Richardson ha hecho lo mismo en su Pamela, etc. Cuando nos acercamos a la isla, nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar donde no se podía desembarcar, ya que había un gran oleaje en la playa de piedra. Así que echamos el ancla y giramos hacia la orilla. Algunas personas se acercaron a la orilla del agua y nos saludaron, al igual que nosotros a ellos, pero el viento era tan fuerte y el oleaje tan intenso que no podíamos oírnos para entendernos. Había canoas en la orilla y les hicimos señas y les pedimos que nos trajeran, pero o bien no nos entendieron o lo consideraron impracticable, así que se fueron, y al llegar la noche no tuvimos más remedio que esperar a que amainara el viento. Mientras tanto, el barquero y yo decidimos dormir, si podíamos, y nos apiñamos en la barca, con el holandés que seguía mojado. El rocío que golpeaba la cabeza de nuestra barca se filtró hacia nosotros, de modo que pronto estuvimos casi tan mojados como él. Así pasamos toda la noche, con muy poco descanso, pero como el viento amainó al día siguiente, hicimos un cambio para llegar a Amboy antes de la noche, después de haber estado 30 horas en el agua, sin víveres ni más bebida que una botella de ron asqueroso y el agua salada en la que navegábamos. Por la noche me encontré muy febril y me metí en la cama, pero habiendo leído en alguna parte que el agua fría bebida abundantemente era buena para la fiebre, seguí la prescripción. Sudé abundantemente la mayor parte de la noche. Mi fiebre me dejó y por la mañana, cruzando el ferry, proseguí mi viaje a pie, faltando 75 kilómetros hasta Burlington, donde me dijeron que encontraría barcos que me llevarían el resto del camino hasta Filadelfia. Llovió mucho durante todo el día, estaba completamente empapado y al mediodía estaba bastante cansado, así que me detuve en una pobre posada donde me quedé toda la noche, empezando a desear no haber salido nunca de casa. Además, ofrecí una imagen tan miserable que por las preguntas que me hacían, descubrí que se sospechaba que era un sirviente fugitivo y que corría el riesgo de que me detuvieran por esa sospecha.
Sin embargo, seguí adelante al día siguiente y llegué por la noche a una posada, a unos 15 kilómetros de Burlington, regentada por un tal Dr. Brown. Él entabló conversación conmigo mientras yo tomaba algún refrigerio, y al ver que yo había leído un poco, se volvió muy sociable y amistoso. Nuestra relación continuó mientras él vivió. Imagino que había sido un médico itinerante, pues no había ciudad en Inglaterra ni país en Europa del que no pudiera dar un relato muy particular. Tenía algunas cartas y era ingenioso, pero muy incrédulo. Algunos años más tarde se dedicó perseverantemente a travestir la Biblia en versos de chufla, como Cotón había hecho con Virgilio. De este modo, puso muchos de los hechos en una luz muy ridícula y podría haber dañado las mentes débiles si su trabajo hubiera sido publicado, pero nunca lo fue. Me quedé en su casa esa noche y a la mañana siguiente llegué a Burlington, pero tuve la mortificación de encontrar que los barcos regulares se habían ido un poco antes de mi llegada y ningún otro esperaba partir antes del martes. Era sábado. Por lo que volví a una anciana en el pueblo a quien le había comprado pan de jengibre para comer en el agua y le pedí consejo. Me invitó a alojarme en su casa hasta que se ofreciera un pasaje por agua, y como estaba cansado de viajar a pie, acepté la invitación. Entendiendo que yo era un impresor, me habría hecho quedarme en esa ciudad y seguir mi negocio, ya que ignoraba las existencias necesarias para empezar. Fue muy hospitalaria, me dio una cena de carrillada de buey con muy buena voluntad, aceptando solo una jarra de cerveza a cambio, y me creí establecido hasta que llegara el martes. Sin embargo, al atardecer, paseando por la orilla del río, pasó una barca que me pareció que se dirigía a Filadelfia con varias personas en ella. Me subieron y como no había viento, remamos todo el camino. Hacia la medianoche, no habiendo visto aún la ciudad, algunos de la compañía estaban seguros de que debíamos haberla pasado y pensaron que no remaríamos más lejos. Los otros no sabían dónde estábamos, así que nos dirigimos hacia la orilla. Nos metimos en un arroyo, desembarcamos cerca de una vieja valla, con cuyos travesaños hicimos un fuego, ya que la noche era fría en octubre, y allí permanecimos hasta el amanecer. Entonces uno de los miembros de la compañía supo que el lugar era Coppers Creek, un poco más arriba de Filadelfia. Lo vimos tan pronto como salimos del arroyo y llegamos allí sobre las 8 o las 9 de la mañana del domingo y desembarcamos en el muelle de la calle Market. He sido lo más particular en esta descripción de mi viaje y lo seré de mi primera entrada en aquella ciudad para que puedas en tu mente comparar tan improbables comienzos con la figura que desde entonces he hecho allí. Iba en traje de faena, pues mi mejor ropa era la de venir por mar. Estaba sucio por el viaje. Mis bolsillos estaban llenos de camisas y medias, y no conocía a nadie ni sabía dónde buscar alojamiento. Estaba fatigado por el viaje, el remo y la falta de descanso. Tenía mucha hambre y todo mi dinero en efectivo consistía en $1 holandés y un chelín de cobre. Este último lo entregué a la gente del barco para mi pasaje, que al principio lo rechazó a causa de mi forma de remar, pero yo insistí en que lo aceptaran. Un hombre es a veces más generoso cuando tiene poco dinero que cuando tiene mucho, quizá por miedo a que se piense que tiene poco. Luego subí por la calle mirando a mi alrededor hasta que cerca del mercado me encontré con un muchacho con pan. Yo había hecho muchas comidas a base de pan y preguntando dónde lo conseguía, fui inmediatamente a la panadería que me indicó en la calle Segunda y pedí panecillos con la intención de que fueran como los que teníamos en Boston, pero al parecer no se hacían en Filadelfia. Luego pedí un pan de 3 peniques y me dijeron que no tenían ninguno. Así que sin considerar o conocer la diferencia de dinero y la mayor baratura, ni los nombres de su pan, le pedí que me diera 3 peniques de cualquier tipo. Me dio, en consecuencia, 3 grandes panecillos hinchados. Me sorprendió la cantidad, pero lo tomé, y como no tenía espacio en los bolsillos,
Me alejé con un panecillo bajo cada brazo y comiendo el otro. Así subí por la calle Market hasta la Cuarta Avenida, pasando por la puerta del señor Reed, el padre de mi futura esposa. Cuando ella, de pie en la puerta, me vio y pensó que daba, como ciertamente hice, una apariencia muy torpe y ridícula. Luego di la vuelta y bajé por la calle Chestnut y parte de la calle Walnut, comiendo mi panecillo durante todo el trayecto, y al dar la vuelta me encontré de nuevo en el muelle de la calle Market, cerca de la barca en que había venido, a la que fui para beber un poco de agua del río, y una vez lleno con uno de mis panecillos, le di los otros dos a una mujer y a su hijo, que bajaron el río en la barca con nosotros y que estaban esperando para seguir adelante. Así refrescado, volví a subir por la calle en la que a estas alturas había mucha gente bien vestida que caminaba en la misma dirección. Me uní a ellos y así fui conducido a la gran casa de reuniones de los cuaqueros cerca del mercado. Me senté entre ellos y después de mirar un rato y no oír nada, como estaba muy somnoliento por el trabajo y la falta de descanso de la noche anterior, me quedé profundamente dormido y seguí así hasta que se terminó la reunión, cuando uno tuvo la amabilidad de despertarme. Esta fue, por lo tanto, la primera casa en la que estuve o dormí en Filadelfia. Caminando de nuevo hacia el río y mirando las caras de la gente, encontré a un joven cuaquero, cuyo rostro me gustó, y abordándolo, le pedí que me dijera dónde podía alojarse un forastero. Estábamos entonces cerca de la señal de los tres marineros. Aquí, dijo, hay un lugar que hospeda a los forasteros, pero no es una casa de buena reputación. Si quieres acompañarme, te mostraré uno mejor. Me llevó al Crockett Billet en la calle Water. Aquí me dieron de cenar y mientras lo hacía me hicieron varias preguntas astutas, pues parecían sospechar, por mi juventud y apariencia, que yo podría ser algún fugitivo. Después de la cena volví a tener sueño y cuando me mostraron una cama me acosté sin desvestirme y dormí hasta las 6 de la tarde. Me llamaron a cenar, me acosté de nuevo muy temprano y dormí profundamente hasta la mañana siguiente. Entonces me arreglé todo lo que pude y fui a casa de Andrew Radford, el impresor. Encontré en la tienda al anciano, su padre, a quien había visto en Nueva York y que viajando a caballo había llegado a Filadelfia antes que yo. Me presentó a su hijo, quien me recibió cortésmente, me dio un desayuno, pero me dijo que por el momento no necesitaba mano de obra, ya que había sido suplida con una, pero que había otro impresor en la ciudad recientemente establecido, un tal Keimer, quien tal vez podría emplearme. Si no, sería bienvenido a alojarme en su casa y me daría un pequeño trabajo de vez en cuando hasta que se ofreciera un negocio más completo. El viejo caballero dijo que iría conmigo a ver al nuevo impresor, y cuando lo encontramos, vecino, dice Bradford, he traído a verle un joven que sabe de imprentas, tal vez necesite uno así. Me hizo algunas preguntas, me puso un palo de componer en la mano para ver cómo trabajaba, y luego dijo que me emplearía pronto, aunque en ese momento no tenía nada que hacer. Y tomando al viejo Bradford, a quien nunca había visto antes, como una de las personas de la ciudad que tenía buena voluntad para él, entabló una conversación sobre su empresa actual y sus perspectivas. Bradford, por su parte, no descubrió que era el padre del otro impresor, al decir Keimer que esperaba tener pronto la mayor parte del negocio en sus propias manos. Le hizo preguntas ingeniosas e inició pequeñas dudas para explicar todas sus opiniones, en qué interés se basaba y de qué manera pensaba proceder. Yo, que me quedé escuchando todo, vi inmediatamente que uno de ellos era un viejo y astuto sofista y el otro un mero novato. Bradford, que me dejó con Keimer, quien se sorprendió mucho cuando le dije quién era el viejo. Encontré que la imprenta de Keimer consistía en una vieja prensa destrozada y una pequeña y gastada fuente inglesa que utilizaba él mismo componiendo un escrito llamado
El renacimiento de Aquilla Rose, una joven ingeniosa de excelente carácter, muy respetada en la ciudad, secretaria de la asamblea y buena poeta. Keimer también hacía versos, pero de forma muy indiferente. No puede decirse que los escribiera, pues su manera era componerlos en los tipos directamente de su cabeza. Así que no había ninguna copia, sino un par de cajas y el renacimiento de Aquilla Rose probablemente requería toda la letra, nadie podía ayudarle. Me esforcé por poner su prensa, que aún no había utilizado y de la que no entendía nada, en condiciones de ser trabajada y prometiendo venir a imprimir su escrito tan pronto como lo estuviera listo. Regresé a casa de Bradford, que me dio un pequeño trabajo para hacerme por el momento y allí me alojé. Unos días después, Keimer me mandó llamar para imprimir El renacimiento de Aquilla Rose, y ahora había conseguido otro par de cajas y un panfleto para reimprimir en el que me puso a trabajar. Encontré a estos dos impresores poco cualificados para su negocio. Bradford no había sido educado para ello y era muy analfabeto. Y Keimer, aunque tenía algo de erudito, era un simple compositor que no sabía nada de imprenta. Había sido uno de los profetas franceses y podía representar sus entusiastas agitaciones. En esta época no profesaba ninguna religión en particular, sino algo de todas en ocasiones. Era muy ignorante del mundo y tenía, como comprobé después, una buena dosis de bribonería en su composición. No le gustaba que me alojara en casa de Bradford mientras trabajaba con él. Tenía una casa, en efecto, pero sin muebles, por lo que no podía alojarme, pero me consiguió un alojamiento en casa del señor Reed antes mencionado, que era el dueño de su casa. Y cuando llegaron, mi cofre y mis ropas tenían un aspecto bastante más respetable a los ojos de la señorita Reed que cuando me vio por primera vez comiendo mi panecillo en la calle. Comencé entonces a conocer a los jóvenes de la ciudad amantes de la lectura, con quienes pasaba las tardes muy agradablemente y ganando dinero con mi industria y frugalidad. Viví muy agradablemente, olvidando Boston tanto como pude, y no deseando que nadie allí supiera dónde residía, excepto mi amigo Collins, que estaba en mi secreto y lo guardaba cuando le escribí. Al final, ocurrió un incidente que me hizo regresar mucho antes de lo que había previsto. Tenía un cuñado, Robert Holmes, capitán de una balandra que comerciaba entre Boston y Dalworth. Estando él en Newcastle, a 65 kilómetros por debajo de Filadelfia, supo de mí y me escribió una carta mencionando la preocupación de mis amigos en Boston por mi abrupta partida, asegurándome su buena voluntad hacia mí y que todo se acomodaría a mí si regresaba, a lo cual me exhortó muy seriamente. Escribí una respuesta a su carta, agradeciéndole su consejo, pero exponiendo mis razones para dejar Boston de manera completa y de tal manera que le convenciera de que no estaba tan equivocado como él había supuesto.